En este video vamos a explicar un poco se podría decir, la forma en cómo trabajan los servlet controladores, ¿ya? Para eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que principalmente vamos a tener un navegador, eso ya lo sabemos. Vamos a dibujar ahí un navegador. Este va a ser nuestro browser y por otra parte, ¿cierto? Tenemos, se podría decir, un servidor que en este caso vendría siendo el servidor Glassfish, ¿vale? Ahora, por una parte, tenemos el browser, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos Glassfish, ¿vale? De esa manera, con dos S. ¿Ya? Principalmente, nosotros estamos trabajando o creando dos tipos de archivos. Esos archivos corresponden a lo que son los famosos JSP, ¿cierto? Y además, podríamos decir que estamos trabajando con otro elemento, ¿cierto? Que corresponden principalmente a lo que nosotros conocemos como servlet, ¿vale? Ahí está mi servlet. El servlet, ¿qué es lo que hace? Principalmente el servlet trabaja servlet, ¿ya? Ahí se nota que dice servlet. Ahí. Ambos archivos, principalmente ambos archivos se ejecutan a nivel de servidor, ¿ya? Por otra parte, lo que tenemos que saber es que el browser tiene, se podría decir, una URL, ¿cierto? Aquí está la URL, en donde, por ejemplo, cuando ustedes ejecutan su proyecto, si ustedes hacen una página, ¿verdad? Y posteriormente le ponen play, lo que hace, ¿cierto? O cómo trabaja este proceso, se inicia el servidor de Glassfish y lo que se hace en el fondo se envía una petición, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace en esa petición? En esa petición de request, va a buscar el archivo que está siendo solicitado, que en este caso vendría siendo index.jsp. Recuerden que el archivo que se crea por defecto es un archivo llamado index y obviamente cuando uno ejecuta la aplicación lo que va a hacer va a buscar entre los registros o archivos que se encuentren en el servidor, específicamente en el proyecto, va a encontrar el index. ¿Qué es lo que hace el Glassfish? Posteriormente, ¿cierto? Responde hacia el navegador, ¿verdad? En donde lo que se hace, ¿cierto? Es que una vez que responde el servidor, simplemente va a dibujar la página, ¿cierto? Con los respectivos formularios, ¿cierto? Y posteriormente el famoso botón, ¿vale? Ese es el proceso principal. Ahora, el servlet, perdón, el JSP es un archivo que permite representar una vista hacia el navegador. Nosotros partimos trabajando construyendo servlet del tipo vista. Explicamos o vimos en la clase, ¿cierto?, que existen dos tipos de servlet, el servlet vista y el servlet controlador. Hicimos unos ejercicios con servlet vista y básicamente el servlet vista lo que hace es capturar datos, procesar datos y posteriormente también responder mediante HTML, ¿ya? Ahora, en este video lo que vamos a hacer es explicar qué consisten los servlet controladores. Por lo tanto, el servlet controlador lo que hace es no dibujar, ¿ya? Lo que hace es no dibujar el HTML porque el que dibuja HTML, ¿cierto? O el que renderiza HTML es el archivo JSP, ¿ya? Por lo tanto, se podría decir que hay una comunicación entre los archivos JSP y el servlet en este caso, ¿ya? Ahora, dentro del servlet sabemos que existen varias propiedades que tenemos que aprender y saber. Existen, se podría decir, lo que son los objetos, tanto request como response, y por otra parte existen algunas propiedades como redireccionamiento, captura de datos, em, ámbito de solicitud, ¿ya? Que todo eso se trabaja con un objeto denominado request de la clase HTTP Servlet Request. Por lo tanto, nuestro servlet, principalmente ¿para qué se utiliza?
vamos a tener un archivo JSP en donde yo voy a llenar los datos, se podría decir. Acá lleno un dato X, acá lleno un dato X. Cuando se pincha, ¿cierto?, en aceptar, por ejemplo, o en un botón que diga OK, esos dos datos lo que hacen, viajan mediante un protocolo, que es el famoso protocolo HTTP, ¿ya? HTTP. Y ese protocolo, ¿verdad?, es por el cual se comunican tanto los archivos JSP y Servlet. Vimos el concepto de formularios, los formularios tienen un action, y ese action, ¿cierto?, es una ruta en donde nosotros indicamos hacia dónde van mis archivos. Una vez que nosotros completamos los datos, pinchamos en OK, los datos viajan. ¿A dónde viajan? Principalmente viajan a un servlet, ¿ya? El servlet, ¿qué es lo que debe hacer? Podríamos definirlo en unos 3 o 4 pasos. Primero, el servlet lo que debe hacer es capturar los datos. Todo lo que se captura es de tipo string, ¿ya? Transformar los datos si es que se están recibiendo datos numéricos, validar esos datos y posteriormente hacer un cálculo matemático o alguna operación utilizando programación básica, y posteriormente a eso se debe compartir en un ámbito los resultados para que posteriormente el servlet pueda mostrar en la misma página un valor. Supongamos que quisiéramos hacer un saludo, que aquí yo escribo hola, por ejemplo. Aquí vamos a poner cualquier cosa, ya voy a poner Juan, ¿ya? Edad 20, ahí está, la edad 20 de Juan. Si yo presiono OK, mis datos van a viajar por el protocolo HTTP mediante dos tipos de envío, puede ser por GET o por POST. En ese botón o en este formulario debe estar incluido el nombre hacia dónde van a ir, o el nombre del archivo, ¿cierto?, hacia dónde van a viajar estos datos, que por lo general es un servlet. Entonces, si pinchamos en OK, viajan los datos, ¿cierto? Viajan principalmente a un servlet. ¿Y qué es lo que va a hacer el servlet? Va a capturar los datos, va a transformar los datos, y posteriormente, ¿qué es lo que hacía el servlet vista? Eh, Renderizaba inmediatamente los datos que se capturaron. El servlet controlador, ¿cuál es la gracia que tiene? La gracia que tiene es que él no va a dibujar HTML, es decir, va a permanecer, se podría decir, oculto dentro del Glassfish, ya que el usuario debería ver solamente este archivo, JSP. Por lo tanto, lo que se debería generar vendría siendo una especie de nube, ¿ya? Y esta nube se denomina ámbito de solicitud o ámbito de petición, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la pega del servlet? La pega del servlet es que él va a capturar los datos, ¿ya? Vamos a explicar después con un proyecto cómo capturar los datos. Posteriormente, una vez que el servlet captura los datos, los valida, los transforma si es que es necesario, los procesa y posteriormente va a tener un resultado. Y ese resultado puede ser un resultado de satisfacción, se podría decir, o de success, o podría ser un resultado de tipo error. O sea, eso es lo único que va a responder el servlet, nada más. Él no va a dibujar, él no va a escribir respuestas HTML, ¿vale? Por lo tanto, una vez que el servlet haya hecho su trabajo, él lo que va a hacer es compartir, ¿cierto?, un recurso o un objeto, ¿ya? ¿Qué tipo de objetos puede compartir en la nube? Cualquier tipo de objeto de la clase Object. O sea, si hablamos de Object, hablamos de String, de Integer, de Double, hablamos de una clase en particular o de un objeto en particular, por ejemplo, o una lista de objetos, ¿ya? O sea, podemos compartir muchas cosas. El servlet va a dejar algo aquí, un objeto, ¿ya?, compartido, que puede ser un success, ¿ya?, o puede ser un error, ¿ya? Ahora, una vez que el servlet comparte eso, el siguiente paso que debe hacer el servlet es redireccionar, ¿ya? Y principalmente, ¿hacia dónde va a redireccionar él? Va a redireccionar a el archivo donde quiere compartir el recurso. Y eso lo hace a través de una instrucción, ¿ya? La instrucción denominada request.get requestdispatcher.forward. ¿Ya? De esa manera uno redirecciona, pero aparte de eso, le está dando la chance de poder a este JSP poder compartir el recurso, ¿vale? Entonces, resumiendo esto, tendríamos que voy a enviar los datos como paso 1, ¿cierto?
Paso 2, el servlet podríamos decir que captura los datos, procesa, valida, ¿ya? Paso, paso 2, ¿ya? Em, Capturar, validar, procesar, ¿cierto? Y paso 3, que sería el de compartir un recurso, ¿vale? De esa forma. Posteriormente, el siguiente paso es el de redireccionar, ¿vale? Ese sería nuestro paso 4. Redireccionamos al archivo donde queremos y posteriormente el paso 5 es, ¿cierto? En donde nosotros vamos a capturar, ya se podría decir, el recurso que el servlet dejó, ¿ya? Y eso lo podemos hacer tanto con scriptlet en JSP como también se puede hacer con EL o JSTL también, ¿ya? De hecho, nosotros estamos trabajando con Expression Language y JSTL, que en otro video vamos a explicar un poco en qué consiste eso, ¿ya? Por el momento, esa sería la estructura del proyecto. Lo ideal es que se pueda entender los pasos que se deben seguir, ¿ya? En base a esto, entonces recordar que los archivos tanto JSP como Servlet se encuentran en un servidor Glassfish, ¿ya? Y se renderizan hacia un navegador. No es que el archivo JSP esté acá, ¿ya? Eso que quede muy claro en ese sentido, ¿ya? La nube es el ámbito de solicitud, ¿ya? Que es un elemento muy importante que nosotros tenemos que ir manejando y conociendo, ¿vale? Lo dejamos hasta acá y en el siguiente video hacemos el proyecto en base a esta arquitectura.